Como muchos saben, yo hago el canal de YouTube porque lo quiero hacer, porque tengo ganas de expresarme, porque me gusta compartir y comunicarme mi pasión por la tecnología, pero también mis opiniones sobre la vida. Obviamente YouTube no es mi trabajo, yo vivo de otra cosa, me dedico, tengo una empresa de desarrollo tecnológico, pero considero que cada red que uno tiene debe reflejar lo que uno siente y lo que uno es. Así que no podía ser indiferente, no podía ser igual. Y no me sentía cómodo haciendo un nuevo Curiosimartes en contexto de lo que está pasando. Así que este Curiosimartes es absolutamente distinto. Va a ser un Curiosimartes que analiza una realidad con un enfoque, bueno, obviamente desde el punto de vista tecnológico, pero también un enfoque absolutamente global. Así que un Curiosimartes distinto que sentí que tengo que hacer en relación a este contexto que se está viviendo. Y me quedo absolutamente tranquilo que entras a ver el video sabiéndolo porque fue muy clara la miniatura y el título. Así que si les interesa, me acompañan en un Curiosimartes distinto. Y cuando hablamos que un país invade a otro y que se presenta una relación bélica, muchas veces y fundamentalmente teniendo en cuenta que yo vivo en un país muy alejado. Nosotros vivimos en el sur de América, yo vivo bastante al sur, entonces la realidad es que estamos un poco o muy alejados del contexto internacional. Y las noticias y la información llegan por los medios, por la televisión y los vemos casi como espectadores. Les pasará a muchos que se enteran o que viven la situación como desde afuera. En mi país hay una comunidad ucraniana muy importante, pero no todos estamos vinculados directamente con ese tipo de cultura, esa es la realidad. Sin embargo, hace 3 días me escribe una conocida con la que me llevo muy bien, se llama Vika Adrienko y ella trabaja en una compañía, y esto no es publicidad, o sea, lo quiero contar, con la que yo colaboro y que hago muchos videos tanto acá como en La Manzana Mordida, que se llama MacPau. MacPau es una empresa que nunca supe que era ucraniana, nunca supe que ellos, bueno, la mayoría siguen viviendo en Ucrania, su central está ahí. Yo siempre los conocí como una empresa europea, de hecho con sedes en Londres, con distintos lugares, pero cuando me empezó a contar la historia, estuvimos chateando de cómo su familia está viviendo, uno empieza a sentir o a involucrarse a partir de conocer historias concretas de personas que sufren o de personas que ven el 100% de su vida modificada, donde lo que están buscando, viendo el comunicado y dar una información de decir todos nuestros servicios van a seguir, nuestra empresa va a mantenerse, nuestros programadores que están viviendo en un territorio que está siendo bombardeado van a mantener los servicios, y uno piensa, ¿de qué estamos hablando? Tienen que pensar en la vida, pero la vida también es el trabajo, es su realidad. En muchos aspectos de los últimos días chateando con ella y sabiendo un poco lo que están viviendo y sintiendo, uno se cuestiona y se pregunta cómo podés estar o cómo podés ser indiferente a distintas acciones. Y la acción u omisión en algunos puntos, como por ejemplo la información o el análisis de la realidad, son altamente subjetivos. Muchas personas creen que están haciendo algo o creen o consideran que por no hacerlo están colaborando. Te voy a contar en este Curiosimartes la realidad del trabajo masivo tecnológico y cómo algunas personas colaboran y otras tienen un enfoque totalmente distinto, pero siempre analizando no la situación en particular, sino la realidad tecnológica. Y tristemente, más allá de que me importa muy poco, no quiero tener un strike, no me importa que me demonetizan, la verdad que no lo hago por el dinero, el canal directamente, este video no tiene publicidad, como habrán visto, es algo que no pasa por ese punto, si no tengo miedo a que me den un strike por mostrar imágenes. Pero todos sabemos que, por ejemplo, a principios de esta semana vimos un tanque aplastando un auto de civiles durante la invasión de una de las ciudades. Entonces, la visión tecnológica que tenía, y cuando empezamos a leer en muchas redes que el rumor era que están atacando a civiles que tratan de escapar de la ciudad. Por lo tanto, Google decidió deshabilitar la información en tiempo real de tránsito y mapas para que no puedan obtener
por esas líneas rojas de alta densidad de tránsito información relevante. Como empezaron a buscar vías alternativas, lo que está haciendo es bloquear el acceso a la información de esos miles de teléfonos celulares que están todo el tiempo dando su locación para buscar esos contenidos. Por lo tanto, esa información desde el punto de vista muy tibio de Google lo que hizo fue desactivarlo. Pero por un lado estamos viendo bombardeos y la invasión de Rusia al territorio independiente ucraniano como un análisis bélico, como una guerra casi clásica. En la visión de Putin, él está invadiendo como se hacía a principios del siglo pasado, pero en paralelo hay invasiones en simultáneo en los medios y en las redes. Analicemos el enfoque de eso, que es altamente impactante. Supongamos que muchas de las situaciones se hacen con la mejor intención, pero Ucrania acaba de avisar que existen escritores fantasmas que están divulgando fake news para tratar de ayudar a la causa, para tratar de mostrar crímenes y aberraciones por parte de Rusia, pero no todas son verdad, lo cual, como dice el departamento de prensa de Ucrania, no lo favorece. De hecho, estos últimos días, concretamente hoy a la mañana, surgió un rumor muy fuerte de colectas que se dan para ayudar a los refugiados, sin embargo son falsas. Siempre que se da una situación de crisis, tristemente es parte de la condición humana, hay oportunistas y están haciendo campañas para recolectar fondos, para conseguir dinero y un montón de cosas que no van a ir a los refugiados. Entonces muchas de las agencias lo que dicen es: por favor, verifiquen la fuente y la veracidad de lo que están dando. Pero la situación no es tan directa como muchos creen. Dentro del mismo territorio ruso se están dando grandes manifestaciones en contra de la invasión desmedida que está haciendo Rusia por sobre Ucrania. Entonces, muchas personas que son rusas dicen: me apena, me da vergüenza, no puedo creer lo que sucede. Entonces tratan de organizarse. Dentro de esas organizaciones existen redes como por ejemplo Twitter. Entonces, en contrapartida, empezaron a bloquear en Rusia, en territorio ruso, todos los servidores de Twitter para que no se divulgue información dentro de Rusia, que esto es independiente si es información real o fake news. Lo que quieren es directamente censurar, pero eso es lo que está haciendo Rusia para adentro, Rusia para afuera lo que está haciendo, y generó una catarata de acciones que muchos malinterpretaron. Entonces vamos a tratar de poner blanco sobre negro en la situación de lo que está pasando. Rusia, en contrapartida, lo que hizo fue empezar a generar un montón, pero un descomunal volumen de información y de desinformación, pero también utilizando un truco que conocemos, y yo vivo en Argentina así que lo conocemos muchísimo, trucos de utilizar campañas publicitarias, es decir, el Estado está pagando una publicidad que podría ser con un bien público, podría ser sobre información de salud o sobre información relevante para la población, pero no, están ocultando en información pública que emite el Estado mismo noticias falsas y noticias relevantes a la invasión. Entonces, en ese punto lo que hicieron las redes sociales es bloquear los ads que hacen las agencias, es decir, las publicidades, pero la disfrazan. Te habrá pasado más de una vez que vos ves una publicidad que te dice, por ejemplo, tu teléfono tiene un virus, y no, es falso. No es que tiene un virus, sino es una campaña publicitada disfrazada. Ese mismo concepto está haciendo la agencia oficial de promoción rusa. Entonces Facebook desactivó las publicidades, Twitter desactivó las publicidades y también TikTok desactivó las publicidades. Tengamos en cuenta que TikTok es una empresa china. Hay que tener un parámetro un poquito más global de lo que está sucediendo. Entonces tuvieron que bloquear los receptáculos, porque a ver, una vez más, yo vivo en Argentina y sé lo que es la propaganda y sé que existen medios que no hacen ni periodismo ni divulgación, sino simplemente trabajan para un gobierno, para un régimen, para un sistema estricto de información. En ese caso, RT ha sido bloqueado. RT y Sputnik, las dos agencias oficiales de noticias de Rusia, han sido bloqueadas en casi todo el mundo, en casi todos los servicios, obviamente no en Argentina. El problema es que están usando publicidades cuyo link va a una agencia oficial de noticias. Entonces esto presenta como una dicotomía en lo que se está dando a nivel masivo. En paralelo y continuando con esta profundización, uno de los medios más libres y puros de búsqueda, obviamente que no es Google, es DuckDuckGo.
pero tiene muchos motores asociados que hacen el crawling, es decir, que analizan la información por áreas y luego vinculan a los servidores principales. En el caso de DuckDuckGo, para la región rusa usa Yandex, pero Yandex estaba indexando y redirigiendo los contenidos a informaciones oficiales rusas, cortando las libertades de que otras personas puedan expresarse incluso en el mismo territorio. Si vos no apareces en ningún buscador, bueno, la gente no va a poder leer tus contenidos, prohibiendo la amplitud y la libertad y manejando como quieren un pensamiento único, coordinando el pensamiento único. Por lo tanto, DuckDuckGo tuvo que bloquear a Yandex y ahora no tiene replicación por un motor libre y puro en la región rusa. En contrapartida, como te había contado antes, Rusia, como represalia a Facebook, bloqueó muchos de los servicios y servidores de Facebook en su territorio, es decir, le ponen un firewall y no resuelven esos servidores. Hace unos años, por eso yo pienso que esto fue coordinado y que se pensó muchísimo, ya habían regalado VPNs o VPNs, como se dice, para que muchas personas puedan con libertad navegar la web en territorio ruso. Sin embargo, como ha demostrado por ejemplo Anonymous y otras redes, no eran VPNs libres y públicas, eran VPNs controladas que bloquean otros servicios y que una vez más coordinan ese pensamiento único. En paralelo, y como obviamente el dinero es fundamental para todas estas acciones y para cualquier decisión que en fin sea bélica, pero como saben la contrapartida económica es inevitable, las redes internacionales bloquearon la transacción por SWIFT, que todos conocemos, es el código que usamos para hacer transacciones internacionales. Tenés tu SWIFT code y después tenés tu cuenta bancaria y el nombre del banco, y así se hacen las transferencias internacionales. Este tipo de sanciones, y a pesar de que por ejemplo Ucrania quiere que Apple prohíba por ejemplo la venta de sus servicios o de muchas de las cosas, por ejemplo todo el App Store en territorio ruso, Apple y Google y muchas empresas no van a tomar una contrapartida en este aspecto porque la verdad tienen muchos intereses y muchos intereses económicos, entonces van a ser muy tibios en ese aspecto. Sin embargo, otros bancos que sí trabajan con servicios como Google Pay y Apple Pay sí han bloqueado transacciones dependiendo de qué tarjetas tenés vinculadas, fundamentalmente en regiones que no tienen la parte crediticia de Apple, es decir, la parte financiera, sino solamente el servicio de pagar por sistema contactless. Entonces, si bien la noticia se dio de que Apple Pay y Google Pay se bloquearon para muchos usuarios, no fue ni por Apple ni por Google, sino fue por bancos de terceras partes. Y esto unido a los bloqueos del código SWIFT, hoy el pueblo ruso también está empezando a sentir las sanciones a las que fueron llevados, muchos por acción y otros por que pertenecen al país, aunque estén o no de acuerdo con la invasión que están haciendo en Ucrania. Entonces, evidentemente, todos los pueblos pierden, porque a los gobernantes mucho no les interesa esa parte. Entonces, en la realidad es que cuando se analiza y se ve la gran masa de sanciones que se dan o de las situaciones que se presentan también son negativas para el pueblo invasor. Estas sanciones se fueron acumulando con muchas otras sanciones, desde deportivas hasta con muchos servicios de vinculación, con representación de streaming y de muchas cosas, que el jefe de la agencia aeroespacial rusa dijo: nos vamos a separar del proyecto de la ISS, de la International Space Station, que en un punto es muy bueno porque si ustedes se enteraron o ven las noticias de los últimos acoples que hicieron los rusos en la estación, fueron catastróficos y casi la destruyen entera. Así que no es tan negativo que eso suceda, pero es obvio, a cada acción hay una contrapartida. En paralelo, Elon Musk dijo que les va a dar todo el servicio gratis y va a empezar a enviar para que tengan conexión satelital directa de Starlink a los que están viviendo en el territorio ucraniano para que no queden desconectados. Para ir terminando el concepto, Ucrania está queriendo hacer algo que hasta ahora nunca se había hecho, y es reclutar hackers, digamos, personas que quieran colaborar, aunque sea por conexiones masivas, para poder bloquear y tirar abajo algunos servicios rusos, para poder evitar algunos de los bombardeos o algunas de las acciones. Si están muy ocupados, van a estar complicados para hacer esas acciones. Entonces lo que buscan es bajar conexiones, bajar conectividad, comunicaciones y algunos servicios específicos. De hecho, como ya saben, el grupo activista Anonymous acaba de, esta semana tiró abajo toda la prensa y toda la comunicación
Federación Rusa, entre otros servicios, y dijeron que habrían directamente un combate contra la ciberinteligencia rusa, que, por otra parte, como muchos saben, hace años que vienen invadiendo cibernéticamente muchos países. De hecho, muchos países son víctimas del ataque de hackers rusos. Entonces ahora también se va a librar una batalla entre estos tipos de grupos. Por lo tanto, la tecnología tiene un rol fundamental en la realidad de lo que estamos viviendo, y es muy importante que tratemos de tener un espíritu crítico para ver lo que está sucediendo, no solamente desde el punto de vista histórico, porque después es probable que nos cuenten otra historia, sino que recordemos que lo estamos viviendo en vivo y seamos partícipes, por lo menos tratando de buscar la mejor y más pura información que consigamos. Y bueno, ese fue el final del Curiosimarte. Sentía que lo quería hacer, sentía que quería dar un contexto de cómo se está utilizando la tecnología, así que espero que te haya gustado. A partir de mañana otra vez volvemos a hablar exclusivamente de tecnología, pero el Curiosimartes es mi espacio y quería dar una opinión. La realidad es que todos tenemos un pensamiento y todos tenemos una opinión. Lo que pasa es que no todos lo dicen. Nos vemos.